Fue un poco por casualidad, porque yo trabajaba en Price, en una consultora, llevaba 9 años, y entonces en 2014, cuando Leibar asciende a Primera División, deciden ampliar la estructura del club y contratar a más personas. Así que publican ofertas para nuevos puestos en InfoJobs. Yo aplico a la de la dirección financiera y nada, hago las entrevistas y paso el proceso y empiezo en agosto de 2014, empiezo a trabajar allí. Así que es un poco casualidad. Y en 2016 el Consejo de Leibar decide hacer un cambio en la estructura y cambia la presidencia por una presidencia institucional y crea la dirección general. Me dan la confianza de poder asumir esa función y la verdad es que son 3 años muy, muy buenos, de 2016 a 2019. Y de allí ya sí que paso al Elche, con un escenario totalmente distinto, una estructura de club, incluso una categoría distinta, ¿no? Iba a estar en primera, el Elche en segunda. Y entonces eso me permite seguir aprendiendo y afrontar nuevos retos, y de allí al Granada. Sí, a ver, en los últimos años, yo llevo 8 años y en estos últimos años sí que es verdad que ha habido cierto cambio y cierta evolución con respecto a lo que era en 2014 cuando yo entré. Creo que es verdad que hace falta todavía ese equilibrio, ¿no? Que poco a poco más mujeres vayan accediendo a los puestos en los que se toman las decisiones, porque sí que en mandos intermedios cada vez hay más mujeres, pero todavía en los puestos de más arriba, más decisiones de calado, más estratégicas y por tanto que más penetran en el resto de la organización se toman, todavía faltan mujeres. Así que, bueno, pues vamos avanzando, pero es verdad que hace falta un poquito de acelerón. En general, que sucede también en otras industrias, en otros sectores y en particular en el deporte y en el fútbol, porque quizás creo que todavía en el deporte necesitamos, en nuestro deporte necesitamos dar un paso más todavía en la profesionalización del sector, ¿no? Hacerlo nosotros desde dentro y también ser considerados por otros desde fuera, para ganarnos ese respeto y esa consideración como de industria, porque al final los números que movemos, bueno, pues lo hemos repetido muchas veces, pero es un 1,37% del PIB, que es una barbaridad. Entonces, creo que hace falta también ese cambio de chip, ese push para que haya más mujeres. Y yo lo noto en los programas de gestión deportiva en los que doy clase, lo noto muchísimo, que de 20 alumnos quizás como mucho hay un 10%, dos son mujeres. Antes es verdad que no había ninguna o solo había una, ahora hay 2. Bueno, hace falta que pongamos medidas para que aceleremos ese cambio. Pues lo primero, que es apasionante, o sea, que no se va a aburrir jamás, que hay 1000 cosas que hacer y a mí personalmente eso es una de las cosas que más me atrae, el seguir aprendiendo siempre. Cuando me fui de Price, mi miedo era, la Price al final tienes muchos clientes y es como un continuo aprendizaje. Mi miedo era irme a un sitio donde supiera exactamente qué iba a hacer cada día y no continuara esa curva de aprendizaje. En el deporte encontré eso que tanto miedo tenía, pues encontré todo lo contrario, que realmente satisfacía mis ansias de seguir creciendo, de ver cosas nuevas, de aprender, de evolucionar al final, ¿no? De no estar parados, sino de seguir creciendo. Entonces, eso lo van a encontrar seguro, y lo más importante, quizás un mensaje más dirigido a mujeres, ¿no? Que no tengan miedo, que al final hay muchas veces que es verdad que existen barreras, pero también están las propias, ¿no? Las que nos ponemos. Entonces, esas que las derriben absolutamente, que se lo crean, que crean en ellas y que se preparen para demostrar que como somos como el resto, como cualquiera, y que con trabajo y con esfuerzo y sacrificio al final lo van a conseguir seguro, pero eso sobre todo creyendo en sí mismas, teniendo confianza en sí mismas, que es la parte, quizás el punto que muchas veces nos falta. Alguna vez he notado eso, alguna vez he notado que alguien ha repetido algo que yo he dicho y que le han hecho mucho más caso que a mí. Bueno, yo creo que son clásicos, ¿no? Y también he notado alguna vez que yo misma tenía miedo a hablar porque decía, ¿qué voy a aportar yo si no tengo ni idea, ¿no? Sobre todo al principio. Y son esos miedos a los que me refería, que hay que superar. Los otros hay que trabajar como sociedad en educar y en cambiarlo, pero lo primero es cambiar los miedos o las inseguridades de una misma. Entonces, esa es la primera parte, y una vez que tienes esa cubierta y que tú estás absolutamente convencida de lo que dices, que te vas a equivocar seguro, pero que no se te equivoca cualquiera,
pero intentarlo, ¿no? No quedarte ahí con esa sensación de voy a decir una tontería, voy a meter la pata. Bueno, que creo que esa es la sensación que tenemos muchas veces, pues el decirlo, el afianzarte y tener esa confianza suficiente para afrontarlo. Y cuando pasan cosas de esas, que no dependen de una misma, pues decirlo también. Porque hay muchas veces que hay ciertos patrones que se repiten porque son educacionales o porque son repetitivos de lo que hemos visto en la sociedad. Y eso poco a poco tenemos que trabajar en ir cambiándolo y sobre todo en educar a los niños y a las niñas para que eso no suceda más. Sí, sí, es lo que te decía antes, en estos 8 años, o sea, si yo comparo 2014 con la situación actual, ha habido un cambio muy grande. Es verdad, no nos podemos quedar parados y hay que seguir. Y luego esos cambios tienen que penetrar, o sea, tienen que ser por convicción, porque a veces tengo la sensación, ¿no? Cuando el círculo se relaja un poco más o en determinados contextos, tengo la sensación de que muchas veces sucede ese que parezca que todo es igual y que no hay nada de diferencia, sucede porque está mal visto decir algo en contra, pero que realmente la forma de pensar de algunas personas sigue siendo la que... Entonces, creo que no vale de nada el hacer una de chapa y pintura, ¿no? Creo que lo que hay que hacer realmente es asentar bien los cimientos y que eso se interiorice. Por eso creo mucho en la educación, que cuando tú has venido con un patrón determinado durante muchos años es muy difícil cambiarlo. Y depende mucho de la actitud de la persona, ¿no? Que quiera ese cambio y que realmente esté abierto bueno, pues a recibir esos nuevos inputs y a aprender, ¿no? A desaprender y aprender. En cambio, los niños, los primeros estímulos, la primera información que reciben, la interiorizan y es con la que van a crecer. Y a mí me ha pasado eso. A mí me he educado de una manera en la que no había un determinado camino para mí, pues ser mujer, al revés, me dijeron todos los medios que podamos y a comerte el mundo. Y es lo que he hecho y no he percibido esa diferencia hasta muy avanzada mi carrera, ¿no? Y también porque he ido aprendiendo que esas diferencias que en la sociedad existían no eran normales o no tenían que ser consideradas normales y era más crítica. Pero creo que esa parte de educación es muy, muy importante. Sí, sobre todo algún comentario muy, muy desafortunado. Pero bueno, pues con esa seguridad al principio me callaba y decías, mal. Y con el tiempo tienes ganas esa seguridad para decir, ¿qué estás diciendo? Y que bueno, que por lo menos esa persona se sienta incómoda. No sé si aprenderá y cambiará. Tengo dudas, aunque tengo esperanza también. Pero por lo menos el que en ese momento sienta que lo que está diciendo no tiene ningún sentido y es muy desafortunado. Con un poco de apuro en el sentido de ver quiénes están alrededor, ¿no? Que digo, madre mía. O sea, que dices, qué orgullo, ¿no? Que es que hay unos nombres que es increíble, ¿no? Y mujeres que han conseguido unos logros alucinantes, con lo cual, sobre todo, orgullosa de estar en ese mismo grupo y bueno, pues al final tratando también un poco de poner esa escalera a las que tienen que venir detrás, ¿no? Para que poco a poco se vayan animando a asumir tareas, funciones de responsabilidad máxima y tratar de allanarles un poquito el camino, o sea, entender la escalera para que vayan subiendo. Más que ejemplo, no lo sé, o sea, más que nada que vean que existen mujeres en puestos de dirección y que eso les sirva para animarse, ¿no? Porque al final si no tienes ningún referente es muy difícil, lo ves prácticamente imposible. Entonces, es cierta responsabilidad bueno, y desde mi situación yo siempre lo que intento hacer es tratar de ayudar en lo que puedo, ¿no? Pues bien preguntas que puedan surgir o cualquier cosa, sobre todo en los programas de gestión o en mails cuando alguien me escribe, lo que sea, tratar de ayudarles y bueno, pues de darles un poco de luz sobre los puntos a favor y los puntos en contra, que las situaciones malas también existen y también tenemos que ser conscientes de eso y que además son situaciones en las que se aprende y bueno, que te hacen crecer más, ¿no? Te hacen dar ese saltito. Es cierto que en el fútbol no ha habido mujeres en puestos de dirección general antes que yo y bueno, pero vamos, que lo importante es que haya muchas detrás, no ser la primera o no, sino que vengan
muchas detrás y que haya un momento en el que no hablemos de esto porque sea lo más normal del mundo y lo más común y haya un equilibrio que creo que es lo que aporta pues decisiones de mayor calidad, ¿no? Que al final representa lo que tenemos en la sociedad, que es un equilibrio entre hombres y mujeres. Va a tardar, porque lo estamos viendo, ¿no? Se dan pequeños pasitos, pero todavía hay puestos, hay situaciones en las que cuesta más. Por eso creo que antes, fíjate, era totalmente, hace unos años era totalmente detractora de las cuotas y ahora creo que tienen cierto sentido, ¿no? Porque si no, no vamos a conseguir jamás ese equilibrio. Así que creo que es necesario ir poniendo medidas, pero ir poniendo medidas con sentido, no sin ton ni son, ni lo que te decía antes de que parezca que, sino realmente con convicción y con sentido. Bueno, yo creo que eso sí que va cambiando, ¿eh? Poco a poco sí que se va cambiando y se va equilibrando más. Antes sí que sucedía, yo creo que en en todas las industrias, y ahora creo que eso va revirtiendo, ¿no? Que es lo que tiene que ser. Es lo que te decía antes, mueve pasiones y cuando tenemos pasión sale lo genuino nuestro. Entonces, lo que pensamos realmente. Entonces, muchas veces, si no hay una convicción real y al final es cierta postura lo que tenemos y no es esencia, pues es donde se ven las ideas genuinas y bueno, pues tenemos ese trabajo que hacer de educación y de cambio, que no solo que parezca, sino que sea, que es como realmente se pueden producir los cambios. El mejor momento yo creo que fue el año 2017. Sí, creo que fue, no sabría decirte si era la 16, no, la 17-18, temporada 17-18 creo que fue la que más he podido disfrutar, o 16-17, 17-18, no sé, año 2017, más que temporada, yo creo que fue ese año, que es el momento en el que más he podido disfrutar, me lo he pasado, eh, siempre me ha pasado bien trabajando, pero ese año fue increíble, o sea, nos salía todo, todos en sintonía, era como un regalo, ¿no? Y me lo dijo uno de mis compañeros en esa época, me decía, me da pena que se acabe el proyecto, pero me alegro por haber podido vivir una situación así, o sea, por haber disfrutado tantísimo trabajando, que hay mucha gente que no lo hace. Entonces, esa frase me quedó grabada y es que es lo que yo viví. Y momentos malos, no sabría decirte uno, pero es que ha habido muchos, pues, desde el descenso deportivo en 2015 con el Eibar, que a mí prácticamente se me acaba el contrato y acaba de cambiar de trabajo. No sé, el tema de la pandemia en Elche, la situación en ese playoff también fue compleja. Por supuesto, el último, y yo creo que es el más obvio, toda esta temporada ha sido muy compleja, muy complicada y el descenso ha sido como ya el punto más complicado. Ha habido muchos, la verdad. Sí, 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 sin ninguna duda, sin ninguna duda. Al final, el día a día es apasionante, por eso yo insisto siempre en que si te quieres divertir trabajando, desde luego es una industria increíble, que además está en constante cambio y que permite hacer muchísimas cosas distintas, y eso es súper enriquecedor en el día a día. Y luego toda la evolución de todo lo que he ido aprendiendo, las situaciones y las experiencias que he vivido, las personas sobre todo que he conocido, que muchos se han convertido en grandísimos, han pasado a ser compañeros de trabajo a ser grandísimos amigos, igual de mis mejores amigos en la actualidad, ¿no? Que se han unido a ese grupo de hace años, bueno, pues se han unido ellos también. Todas esas cosas, pero bueno, las cambio por nada y por supuesto que volvería una y mil veces a aplicar a esa oferta.